Buenas noches, compañeros. Buenas noches, estudiantes de la Universidad César Vallejo. En esta oportunidad tenemos un podcast muy interesante, al cual está titulado como Trabajo con Dignidad, Brechas, Realidades y Evidencias sobre la Ley 29973. En esta parte vamos a hablar acerca de la inclusión a las personas con discapacidad a un puesto de trabajo en la ciudad de Lima metropolitana, en el cual la ley 29973 se ve como una ley obligatoria a cumplir ciertas empresas para poder incluir a personas con con esta discapacidad, ¿no? Que les impide quizás realizar su vida normal, pero no significa que tienen que ser discriminadas o hechas a un lado por alguna empresa. En esta oportunidad hay 11 panelistas en el cual hablarán de muchos temas acerca de de esta ley. En esta oportunidad tenemos al primer panelista, con ustedes el señor David, que es de la investigación social y hablará del objetivo de la encuesta. Adelante, David, te escuchamos. Buenas noches con todos. La encuesta tiene su punto de origen en el proyecto que nosotros estamos impulsando para poder concientizar sobre el respeto al derecho de las personas con discapacidad, ¿no? Y enfocado en la ley 29973, ¿no? Nosotros, a través de esta encuesta, quisimos de alguna manera tener información directa, un trato directo con las personas con discapacidad del área de Lima Metropolitana, para poder recoger información sobre lo que ellos opinan, el trato que reciben de parte de sus empleadores en el ejercicio del trabajo, ¿no? Queremos identificar a través de esta encuesta si hay barreras en estructura, en socialización y si la normativa de alguna manera dificulta su acceso a un empleo digno, ¿no? La idea es evaluar el nivel de conocimiento y cumplimiento de esta ley 29973 por parte de los empleadores hacia las personas con discapacidad, ¿no? Además, de alguna manera, lo que buscamos es poder medir la efectividad de las campañas de sensibilización, las cuales impulsa el Estado y las empresas, ¿no? Básicamente es el objetivo de tanto el proyecto y de haber hecho la encuesta, ¿no? Eh, bueno, sería todo de mi parte. Bien, David, bien, importante estas últimas palabras, ¿no? De lo que justo es el objetivo principal. Es que lo que buscan es la efectividad de las campañas, ¿no? De sensibilización, que todas las empresas, todas las entidades tengan el mismo pensamiento por incluir a personas que son habilidosas, ¿no? Pero quizás por cosas de la vida tienen alguna discapacidad, pero eso no les impide realizar sus actividades como ellos siempre están acostumbrados. En la siguiente parte, tenemos al compañero Diego, que es el panelista número 2, que hablará sobre la metodología de la investigación, beneficios de la encuesta para el proyecto. Te escuchamos, Diego. Muchas gracias por darme el pase. Bueno, voy a hablar sobre los beneficios de la encuesta para el proyecto, ¿no? Bueno, la encuesta aporta evidencia empírica que fortaleció el diagnóstico del proyecto. Gracias a ella pudimos validar hipótesis sobre discriminación y falta de accesibilidad laboral, ¿no? También cuantificar percepciones sobre el cumplimiento de las normas de inclusión, identificar vacíos críticos en la fiscalización estatal, detectar brechas en la responsabilidad social del sector privado. Estos resultados permitieron diseñar estrategias más precisas como talleres de sensibilización, capacitaciones legales y campañas inclusivas. Muchas gracias. Bien, Diego, bien. Esta parte de de la encuesta es importante porque no se podría decir, escuchamos
oyemos a estas personas, ¿no? Pero yo lo diría como prestarles atención. ¿Qué es lo que en verdad ellos piensan acerca de esto? De la sensibilización y las capacitaciones para que ellos sientan que sí merecen un puesto de trabajo en sus condiciones que ellos tienen. A continuación, el panelista número 3, Leonel, es el quien diseñó los instrumentos para realizar esta encuesta, ¿no? La metodología de la encuesta. Te escuchamos, Leonel, acerca de este tema. Buenas noches con todos, estimados oyentes, estimados panelistas, y agradecerte en primer lugar por la invitación. Básicamente, el instrumento, en este caso que nosotros utilizamos, fue un formulario digital en Google Form, ¿no? Obviamente elaborado con un lenguaje exclusivo, ¿no? Además de ello, incluimos preguntas de opción múltiple y escalas de Likert, obviamente de 1 a 5, ¿no? Para en este caso medir las percepciones y experiencias, en este caso de cada uno, de cada persona. Asimismo, la participación fue voluntaria, si bien es cierto, anónima y basada en un consentimiento informado, obviamente respetando los principios éticos. Si bien la muestra, en este caso proyectada, era de 50 personas, es importante recalcar que tuvimos 30 encuestas válidas, ¿no? Suficientes para un piloto sólido y representativo de la realidad analizada. Siendo así, en sí es la importancia tan, pero tan acogedora de este instrumento que, si bien es cierto, fue un proyecto que realmente se hizo y tuvo un gran objetivo y meta en realidad que se cumplió. Le doy pase a mi siguiente compañero. Gracias, Leonel, por tu aporte, ¿no? Podemos darnos cuenta que gracias a la tecnología podemos llegar a muchas personas, a mucha gente, ¿no? Y de forma anónima, en el cual ellos no se puedan sentir cohibidos a expresarse. Simplemente responden a una encuesta que gracias al Internet se difunde y nos hacen llegar sus inquietudes. A continuación, el cuarto panelista, la señorita Cecia, trabajo de campo, que se encargó del lugar de la aplicación y los permisos. Te escuchamos, señorita Cecia. Noches, amigo Isaac. Buenas noches a todos. Sí, efectivamente, la encuesta se aplicó en Lima Metropolitana, especialmente en zonas con mayor concentración de la población con discapacidad. Esto se centró en el distrito de Cercado de Lima, San Juan del Lurigancho, San Martín de Porres y Villa El Salvador. Al ser una investigación académica sin fines comerciales, no se requirieron permisos institucionales. Eso sí, se garantizó la protección de los datos personales y la participación informada cumpliendo con los principios éticos de la investigación social. Eso sería todo, mi Lisa. Gracias, señorita Cecia. No es importante esos lugares, ¿no? Como Cercado de Lima, San Juan del Lurigancho, San Martín, Villa El Salvador, lugares en donde se presentan más estos casos de personas con discapacidad. Claro que son más, ¿no? Pero se centró más en esos lugares. A continuación, la panelista número 5, la señorita Blanca, que es la especialista en Derecho, hablará sobre el marco legal de la ley 29973, que es la primicia de este podcast, ¿no? Es lo que en verdad vamos a tratar con un poquito más a fondo. Adelante, señorita Blanca. Muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, vamos a hablar de la ley 29, 973, que establece que las entidades públicas contraten un 5%, por ejemplo, de personas con discapacidad. Y también se dice que la parte privada también debería de contratar un 3%, ¿no? También se dice que esta ley obliga a brindar la accesibilidad para los discapacitados y en caso en que pueda ser en empresas, por ejemplo, que estas empresas se ajusten, pues, ¿no?
a los discapacitados, pues, ¿no? Y que también se proteja, esta ley nos dice que se proteja, ¿no? La no discriminación. Esta norma se puede decir, si bien existe, pero hay que tener en cuenta que se confirma en este proyecto que este cumplimiento de esta norma es un poco débil, se puede decir, ¿no? Y no está tan compenetrado, pues, ¿no? Con esta ley, o el cumplimiento de esta ley. Eso sería todo. Este, muchas gracias. Bien importante, ¿no? Lo que habla, lo que significa toda esta ley, la ley 29973, ¿no? La inclusión a las personas con discapacidad a un puesto de trabajo, sin importar su discapacidad, esas personas son escuchadas, son atendidas, ven sus habilidades, en qué se pueden desarrollar y se les brinda un apoyo, un puesto laboral para que esas personas puedan ser un sustento para su hogar y no como algunos piensan que quizás pueden ser una carga. Importante su aporte la señorita Blanca. A continuación, el panelista número 6, el señor Pérez, que es un analista de políticas públicas, es quien va a hablar acerca de las brechas identificadas. Adelante, señor Pérez. Buenas noches, estimado Star. Las brechas identificadas. Los datos de la encuesta muestran brechas claras, baja fiscalización de SUNAFIR y el Estado, falta de accesibilidad en espacios y sistemas laborales, desconocimiento de la ley por parte de empleadores. Persiste el prejuicio de que la discapacidad afecta la productividad. Estas brechas explican por qué muchas personas con discapacidad siguen en la informalidad. Eso sería todo, mi estimado. Bien, no es una... Esta última es, estas brechas explican por qué muchas personas con discapacidad siguen en la informalidad, ¿no? Quizás algunas empresas no quieren arriesgar, quizás algunas empresas piensan que con contratar una persona con discapacidad su producción va a sentirse un poco decaída, no van a sentir los mismos resultados como si estuviera una persona normal, ¿no? Son muchas las incógnitas que hay acerca de contratar a una persona con discapacidad. A continuación, el panelista número 7, el señor Barahona, tiene un caso muy interesante, un caso real, que es un testimonio de vida, ¿no? De una persona que le hizo llegar a él. Lo escuchamos, señor Barahona, su caso, a ver en qué consiste. Correcto, Isaac. Gracias, muchas gracias. Buenas noches, señores panelistas. Como dijo Isaac, yo les voy a relatar un testimonio de Luis, una persona que quiso compartir su experiencia, sus varias experiencias en las ocasiones en las cuales solicitó un puesto de trabajo, un empleo. En, Luis es una persona que usa una prótesis en la pierna derecha, no tiene la pierna derecha, ¿no? Por lo tanto, él tiene gran dificultad para caminar. En varias entrevistas le dijeron que no podían contratarlo porque el puesto era muy exigente, ¿no? En algunos casos él tenía que estar de pie y por la prótesis le decían que iba a tener dificultades. En otras empresas le dijeron que no habían rampas, ¿no? Ni baños accesibles. Entonces, con la encuesta, a Lucho le permitió expresar lo que él vive día a día, ¿no? El problema no es la discapacidad, dice, sino las barreras del entorno. Es una gran reflexión que tenemos que tener muy, muy en cuenta y que se presenta en el día a día en muchas empresas, tanto privadas como públicas, ¿no? Y es una alerta roja que tenemos que tener presentes todos nosotros. Gracias, Gracias, Isaac. Muchas gracias, señor Barahona. No, interesante este testimonio, ¿no? Del señor Luis. Su miedo, su temor a postular a un puesto de trabajo, ¿no? Por el rechazo, por el simple hecho de que lo van a mirar
y van a sentir burlas, van a sentir que el puesto no es para él, o simplemente te dicen que el puesto es muy exigente como para que ni siquiera te atrevas a postular, ¿no? Es un caso, un testimonio de vida muy, muy importante, muy interesante. Es algo que sucede en la vida real. A continuación, el señor Dávalos, psicólogo, sociólogo, es el panelista número 8 que nos va a analizar el testimonio del señor Luis. Es una persona que lo escuchó y tiene un punto de vista acerca de ese testimonio. Adelante, señor Dávalos. Buenas noches, Isaac. Muchas gracias por la invitación. En realidad, sí, escuchando el testimonio del señor Luis, coincide con la tendencia observada en la encuesta. En realidad, la mayoría no siente una discriminación abierta, pero sí en exclusión silenciosa basada en falta de accesibilidad, desconocimiento o miedo de sus empleadores, ¿no? Esto afecta directamente en su autoestima, en la autonomía y el bienestar emocional de esas personas con discapacidad. En realidad, las barreras del entorno son las que generan principalmente la discapacidad social y mientras no se transformen, continuarán afectando la salud emocional, la participación laboral y la calidad de vida de miles de personas que, como él, como el señor Luis, solo buscan ejercer su derecho a trabajar y desarrollarse plenamente en la vida, ¿no? Gracias. Muchas gracias, señorita Dávalos, ¿no? Justo lo que comentaba es su miedo de la persona, su miedo a expresarse, su miedo a decir yo lo puedo hacer, sienten el rechazo, quizás en el momento lo toman nada más, pero cuando dan la vuelta es donde vienen todos esos pensamientos negativos a la cabeza, lo hacen sentir menos y esa persona se crea un patrón en su cabeza a decir que simplemente nunca lo van a contratar por su discapacidad. Estos son casos reales, son casos que suceden en la vida real, pero no todos son negatividades. Tenemos al señor Sosa, es el panelista, un modelo de inclusión en donde una persona con discapacidad es aceptada en un puesto de trabajo. Adelante, señor Sosa, con su caso de una experiencia positiva ante este tema. Gracias, Isaac, y saludar a los compañeros panelistas también. Efectivamente, como lo has mencionado, en esta oportunidad se va a poder expresar una experiencia positiva dentro de todo lo que se ha venido previamente mencionando, pues, ¿no? Durante el desarrollo de este trabajo se ha podido obtener la experiencia de una persona llamada Andrea, que es una persona con una discapacidad auditiva. Ella trabajó en una empresa que implementó talleres de lenguaje de señas y realizó ajustes razonables para que pueda desempeñarse muy efectivamente en sus labores. Lo que Andrea manifiesta es que a través de esta encuesta se pudo o se permitió recoger su experiencia positiva, como lo que ha mencionado, pues, ¿no? Que en esta situación el empleador le brindó a ella las facilidades de implementar mecanismos para que pueda desempeñarse con sus dificultades que ella padecía. Esto demostró una inclusión real que es posible y sobre todo la voluntad de la empresa para poder desarrollar estas actividades. En ese sentido, lo que nos comparte Andrea no solo es un hecho inspirador, sino que también es una forma o un recordatorio de que la inclusión empieza con acciones concretas como la que se desarrollaron. Y la experiencia de Andrea demuestra que cuando una empresa o empleador decide capacitar a su personal,
adaptar la comunicación y sobre todo reconocer la diversidad, se genera pues un ambiente donde todos pueden desarrollarse muy plenamente. Ello nos lleva a poder confirmar de que la inclusión no es solo un ideal lejano, sino una práctica posible que depende mucho de la voluntad, sensibilidad y sobre todo el respeto del empleador. Ello pues nos va a hacer reflexionar mucho y esta historia de Andrea evidencia que los ajustes razonables sí funcionan y que la accesibilidad transforma vidas y que una cultura laboral inclusiva beneficia tanto a la persona como a la organización. Esta es la historia positiva que he querido poder expresarles y pues bueno, espero que sea tomada en cuenta para los empleadores en el futuro. Muchas gracias, Isaac. Bien, bien, señor Sosa. Interesante, ¿no? Cómo podemos rescatar empresas que siguen el ejemplo, ¿no? Empresas que se culturizan, se actualizan, que se informan más que todo, ¿no? Que la inclusión hoy en día es parte de la sociedad, ¿no? Que tener a una persona con discapacidad laborando en nuestras entidades, en los establecimientos, no es algo que te va a bajar la producción, al contrario, uno aprende de esas personas. ¿Aprende a qué? A que a pesar de su discapacidad tienen las ganas de salir adelante, sienten que pueden y eso es lo más importante, ¿no? El querer es poder, pienso yo, es algo que te lleva muy lejos a lograr todos tus sueños que tienes en mente. Como para finalizar este podcast muy interesante, en el cual hemos tenido evidencias negativas, evidencias positivas, nos hemos enterado de la ley 29973 que apoya la inclusión al derecho al trabajador con discapacidad, políticas que enfocan la inclusión, ¿no? Capacitación para los empleadores más que todo, porque son ellos quienes van a contratar a la persona con discapacidad. Tienen que saber qué persona va a ingresar a su establecimiento, cuál es su discapacidad y adaptarle su puesto de trabajo para que esa persona se desarrolle como con todas las habilidades que tiene para mostrar, ¿no? Hoy hemos aprendido a que la inclusión laboral no es una meta, sino es un derecho que todas las personas debemos de tener, tanto con discapacidad como tanto una persona con no discapacidad. Quiero agradecer a todas las personas presentes que participaron en la encuesta, a los panelistas, a cada uno de ustedes por su aporte, por su opinión, por hacernos entender un poquito de cada tema, ¿no? El cual la mayoría quizás desconocíamos, ¿no? Recordar siempre que la verdadera barrera no es la discapacidad, sino la falta de igualdad de oportunidades. Estamos en un mundo en el que todos debemos ser aceptados, todos debemos ser incluidos, no solo en el trabajo, también en las escuelas, en las universidades y en todos lados donde la sociedad quizás mira con malas intenciones a personas que no tienen estas habilidades como si las tuviera una persona completa, como quien se puede decir, ¿no? Muchas gracias a cada uno de ustedes por el aporte, muchas gracias por su tiempo y agradecerles pues por hacer entender que este tema es tan importante como cualquier otro tema que se puede conversar. Este es el grupo número 8 de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad César Vallejo. Muchas gracias.